Si se exige talento a un escritor, debe exigírsele también al lector, porque no hay que engañarse. El viaje de la lectura pasa muchas veces por terrenos difíciles, que exigen tolerancia, espíritu libre, capacidad de emoción inteligente, deseos de comprender al otro y de acercarse a un lenguaje distinto al de nuestras tiranías cotidianas. Como dice Willem Bock, no es tan sencillo sentir el mundo como lo sintió Kafka, el mundo en el que se niega el movimiento y resulta imposible siquiera ir de un poblado a otro. Las mismas habilidades que se necesitan para escribir se necesitan para leer. Los escritores fallan a los lectores, pero también ocurre al revés, donde los lectores les fallan a los escritores cuando solo buscan en estos la confirmación de que el mundo es como lo ven ellos. Los nuevos tiempos traen esa revisión y renovación del pacto exigente entre escritores y lectores. Vuelve el lector con talento. Bien, lo que acabamos de escuchar es un fragmento de un artículo que publica Vila Matas en el diario El País, titulado El talento del lector. Trabajar este tema sobre la reciprocidad, ¿no?, del escritor-lector, donde tiene que haber un compromiso pactado de antemano entre cada uno de ellos para abordar el libro o la cita, lo que fuere, ¿no? Sí. ¿Qué más? Parece que me estás tomando examen. Ay, por favor, qué terrible que se vuelve esto. Creo que también tiene que ver con el hecho de en qué momento te llega determinada lectura, determinado autor o autora. Creo que hay momentos en los que, por ejemplo, a cualquiera le pasa de que encarás un libro y no es momento para que lo leas, no es momento para que lo entiendas. Y por ahí si te queda en la biblioteca... Pero al mismo tiempo debe haber un deseo, él dice, el deseo de comprender al otro, digamos. Bueno, precisamente eso. Quizás tenés el deseo, pero no tenés la capacidad de comprenderlo en ese momento. Bueno, eso puede ser, pero yo no creo que cuando se refiere a fallarla al escritor por parte del lector, no creo que se refiera a eso, si bueno, no es el momento para leer a tal autor, a tal autora. Me refiero a cuando la lectura se abandona porque lo que estoy leyendo no confirma mi visión del mundo. Te saca de ese lugar, de esa posición de confort, digamos. Claro. Entonces, si al escritor se le va a exigir una cierta habilidad a la hora de escribir, el lector también debe tener esa habilidad a la hora de leer. Creo que el talento lector tiene que ver con eso, con un compromiso con la lectura y con modos de leer. O sea, modos de leer que salgan de una lectura más convencional, de una escritura más convencional. Por ejemplo, cuando él cita a Willem Bock, que por otro lado Willem Bock no existe, o sea, es un personaje, escritor que él inventa, que más adelante vamos a escuchar un cuento que se llama Los sucesores de Bock, que trata sobre este escritor, y él dice: no es tan sencillo sentir el mundo como lo sintió Kafka, un mundo en el que se niega el movimiento y resulta imposible siquiera ir de un poblado a otro. O sea, para poder percibir esto o percibir la sensación que transmite Kafka, es necesario que el lector esté comprometido a escuchar o a sentir esa sensación. A correrse, a moverse, a virar, no sé. Por ejemplo, la flayo. Hablando de Kafka, cuando Kafka publica La Metamorfosis, que trata de un hombre que se convierte en un insecto, no sabemos si es un escarabajo o una cucaracha, nunca se precisa, y se publica, un tipo enojado porque que era un humanista, no podía creer que un humano se convierta en un insecto, escribe la remetamorfosis de un insecto que se convierte en humano. O sea, va desde el final hacia el principio, o sea, desde el insecto tirado en un cesto de basura lo vuelve humano, digamos. O sea, es tanto la negación a ese tipo de mundo, a ese tipo de concepción del ser humano, que no lo puede tolerar, digamos. Ese sería un lector que le termina fallando a Kafka, de alguna manera. Ahí va. Creo que tiene una buena historia Vila Matas con Kafka. Lo retoma varias veces. Por ejemplo, recuerdo que en la historia abreviada de la literatura portátil nos menciona, o sea, se pone, hay una... Están los Yandis, está la cofradía Yandi, sociedad y secreta. aparecen estos Odradex, que son estos
estos seres imaginados por Kafka. A mí particularmente con ese libro no pude parar de reírme ni por un segundo. Hay una cosa, la anécdota a mí me resulta muy extravagante. Se encuentran todos los Yandis en Praga, donde van a una reunión secreta. Marcel Duchamp, Georgia O'Keeffe, ¿quién más me recuerda? Francis Picabia. Había varios personajes. Scott Fitzgerald. Cecita Benjamin también. Se encuentran en Praga y van a una especie de reunión y demás, donde están todos tranquilos y bueno, resulta que el mayordomo de esta mansión empieza a disparar, salen todos corriendo, se dispersan por el medio de la ciudad y ahí es donde aparecen los Odradeks. También retoma a Kafka nuevamente y uno de estos Odradeks es Aleister Crowley. También va metiendo un montón de personajes y los ubica en escenarios diferentes. Terminan adentro de un submarino, recluidos, van al norte de África, están en Praga, están en París, van viajando y bueno, a mí me resulta genial cómo los va ubicando. Bueno, ahí en esa novela, que es la que de alguna manera es un quiebre en la narrativa de Vila Matas, se puede pensar como o sea, tocar el punto álgido de Vila Matas, digamos, donde él se anima a escribir algo que tiene que ver con lo que quiere hacer y que nunca hubo algo igual. Él en una entrevista dice que cuando lo estaba escribiendo sentía de que eso era algo totalmente nuevo y se preguntaba cómo lo iban a recibir. Obviamente no lo iban a recibir bien. Que al principio no lo recibieron bien. No, él dice, hubo como menos en Barcelona, lo defenestraron. Sí, o sea, en Barcelona obviamente lo atacaron mucho porque había un tipo de narrativa más tradicional. Sí fue muy recibido en París, en Suecia, donde salió una revista que ahora no recuerdo el nombre, pero se hacía llamar la primera revista Yandy, y donde ya vemos el programa de Vila Matas en forma completa. O sea, estos tipos que hacen una especie de... No de secta, ¿cómo sería? ¿Qué palabra podría...? Sociedad secreta. Una conjura ahí va, la conjura. O sea, y buscan una forma de habitar el mundo, de vivir el mundo, muy de las vanguardias del siglo XX. Es decir, bueno, ¿cuáles son? Que en el prólogo él da los distintos requisitos para ser parte de esta conjura Yandy. También es genial. Y también cuáles son las posiciones ante la vida. Es decir, bueno, estos tipos que aman demasiado la vida, aman demasiado vivir. Y la levedad misma. Son una especie de Gran Gatsby. De Scott Fitzgerald, que es uno también de los invitados a una de las fiestas, donde él utiliza una cita. O sea, yo sí realmente fui invitado, o sea, para ver un capítulo. Bueno, precisamente ahí donde te digo, donde se encuentran en Praga. Pero también hay personajes que contradicen esta postura de estar siempre a favor de la vida. Siempre hay alguien que va en contra del mismo grupo. Ahora no recuerdo el nombre del que es. Hay un personaje que tampoco estoy recordando bien el nombre ahora, donde él está a favor de la muerte. Él se termina declarando a favor de la muerte y se termina declarando como un suicida. Donde obviamente Vila Matas pone una cita de manera irónica diciendo que se tardó mucho tiempo en suicidarse, digamos. Se pasó toda la vida tratando de suicidarse. O sea, tardó tanto en suicidarse que pudo asistir a la ola de suicidios de los jóvenes que se puso de moda en los años 20 o 30. Mira, no sé si él comienza con la ola de suicidios. Sí. Por ejemplo, les leo un fragmento que es cuando él cita. Dice: tardó tanto en tomar esa decisión que tuvo tiempo de asistir como espectador a la célebre oleada de suicidios juveniles en París de 1924. Una moda que fue duramente criticada por algunos de los comensales de Port Actif. Todo esto de quitarse la vida, escribió Salai, parece hoy en día cosa exclusiva de los jóvenes, con voluntad de necios, y el más joven y necio de todos, o al menos el más cercano a nosotros, es el impetuoso Rigaud. Habrá
Habrá que hacer algo con la extrema juventud y el suicidio, dos palabras que actualmente parecen estrechamente ligadas y que sintonizan muy poco con el espíritu portátil. Ahí ya empieza un debate en esta cuestión de si se está a favor de la vida o a favor de la muerte, y qué hacer con este personaje que pone todo el tiempo en tela de juicio los postulados de la conjura Yandi, digamos. Creo que también tiene que ver con la levedad de la existencia, con lo portátil de las obras, lo portátil de la existencia misma. Y la búsqueda, de hacer de la vida una obra de arte, que eso es muy también de las vanguardias del siglo XX. Que las obras de arte ya no estén en los museos, sino que estén en la calle, digamos. Y que tomen las calles. Sí, sacarlo de la institución. Podríamos escuchar en la voz de Vila Matas algunos de estos fragmentos o algunos de estos requisitos para ser parte de la cofradía. Ahí va. Bueno, ahora los dejamos con el fragmento de Vila Matas. Junto a que la obra de uno no fuera pesada y cupiera fácilmente en un maletín, la otra condición indispensable sería la de funcionar como una máquina soltera. Espíritu innovador, sexualidad extrema, ausencia de grandes propósitos, nomadismo infatigable, tensa convivencia con la figura del noble, simpatía por la negritud, cultivar el arte de la insolencia.